Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decir una vez más, Señor, tu fidelidad es grande. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Muy buenos días, hermanos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, y también saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Promesas del Señor, parte 1, Vivir confiado. Muchos de nosotros, los cuales hemos atravesado por esta enfermedad del COVID, en mi caso ya hace algunos meses, y algunos de los hermanos aquí presentes no hace mucho, porque incluso nos obligó a tener que suspender los cultos presenciales durante unas 3 semanas. Sabemos muy bien lo que se siente cuando uno está enfermo, de repente con ansiedad, o incluso potencialmente cierto temor a que esta enfermedad pudiera avanzar, complicarnos, e incluso por alguna de la mente de ustedes pudo también haber atravesado la idea de la muerte. En esos momentos nosotros quizás podemos tener esa idea de acercarnos más a Dios y pedirle que Él esté al lado nuestro, que nos salve, que nos sane, que pueda Él favorecernos a través de su apoyo. Hay también situaciones quizás que en algún momento tú te has preguntado, ¿en quién podemos confiar? ¿En un amigo de repente que nos ha fallado? ¿O en una pareja tal vez que también te ha traicionado? ¿En quién podemos confiar cuando todo en la vida nos va mal? Cuando de repente todo o todos nos han fallado. En ocasiones nosotros podemos depositar nuestra confianza en un trabajo, en una persona que nosotros pensábamos que era fiable, pero suele suceder que esa persona o esa situación nos decepciona. E incluso puede ser por causas que son ajenas a nuestra propia voluntad. De repente es posible que tú habías confiado en ese trabajo, pero lo pierdes. O habías puesto tu confianza en un familiar o en un amigo o un hermano incluso, que tú asumías que era un apoyo total para ti. Pero todas estas situaciones son cosas que nosotros no podemos controlar, y entonces en ese momento nosotros nos tenemos que dar cuenta que solamente nos queda Dios para poder sacarnos de algún tipo de apuro, para poder sacarnos de algún tipo de tribulación o algún problema. Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro que todo en la vida o todas las personas en algún momento nos pueden fallar, pero solamente hay una única persona que nunca nos fallará, y esa persona es nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, que Él sí nunca nos va a fallar. Amén. Dios nos dice que nosotros podemos confiar en Él, en su divina providencia, con mucha tranquilidad, que debemos de confiar en Él plenamente ante toda situación que se nos presente: enfermedad, problema financiero, problema de trabajo, incluso hasta en problemas académicos. Y la Biblia está llena de versículos y de promesas respecto a la providencia y el acompañamiento que Dios nos puede dar. Uno de estos versículos, y es muy importante y también conocido por ustedes, es Isaías, capítulo 41, versículo 10. Por favor, hermanitos, vayamos a nuestras Biblias, a Isaías, capítulo 41, versículo 10. La palabra del Señor nos dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. El preocuparse por el futuro
por el mañana, por la familia, por el matrimonio, por el trabajo, por el alimento diario, por todo lo que en este sistema nosotros tenemos que andar, en ocasiones puede llevarnos a nosotros a un sentimiento de agobio que nos atrapa, que emite de repente unas voces de temor, de fracaso, de enfermedad o de intranquilidad. Y esto nos puede conducir a nosotros a un abismo de temor. Nosotros estamos viviendo en un sistema que nos hace creer de una manera errada que nuestra dependencia podría estar basada de repente en una fuente humana, en una fuente carnal, y la cual nos invita falsamente a depositar toda nuestra confianza en ella, olvidando que nosotros tenemos que depender absolutamente y depositar nuestra absoluta confianza en Dios. En este versículo de Isaías 41:10, nosotros vamos a encontrar justamente algunas promesas que Dios nos hace con respecto a su ayuda o a su providencia. La primera promesa que Dios nos hace en este versículo es: no temas, yo estoy contigo. Amén. La primera promesa, Dios te dice: no temas, porque Dios estará contigo. El miedo ha formado parte de nuestra historia desde el principio. Para muchos pensadores, para muchos filósofos, científicos, el miedo puede ser la causa principal para que el hombre no desarrolle sus habilidades. Se le atribuye, o sea, se le da la culpa al miedo de la derrota humana en todo aspecto. Sin embargo, el miedo no es la causa de la derrota del ser humano. Más bien, es una consecuencia originada por la verdadera causa de todos los problemas de la humanidad. Y esa causa es el pecado. El miedo, entonces, no es la causa de los problemas del hombre, sino que el miedo es consecuencia del pecado. Este miedo o temor lo sintieron por primera vez Adán y Eva como resultado de su pecado, al haber desobedecido a Dios allí en el jardín del Edén. Y ese miedo se ocasionó porque ellos sabían que estaban en falta contra Dios. El miedo también puede ser producto o consecuencia de tu desconocimiento acerca de Dios. Pero en la medida en que nosotros desarrollemos una comunión, es decir, una estrecha relación con nuestro Padre Celestial, el temor se irá escapando o el temor se irá yendo de tu vida. Cuando Dios te dice no temas, más que simplemente pedirte que no sientas miedo, te está invitando a que tú lo conozcas más, a que tú puedas pasar más tiempo a solas con Él, a que compartas con Él, pues la promesa que Dios te hace es: yo estaré contigo. Dios te dice que Él estará contigo, hermano, contigo, amigo o hermano que nos escuchas allí en el video. La mayor de las promesas de la Biblia inicia entonces con esa invitación de que no tengas miedo, porque Dios estará contigo. Amén. En la Biblia también podemos encontrar algo complementario a esta promesa. Vayamos por favor, hermanitos, ahora a nuestras Biblias a Salmos capítulo 34, versículo 4. La palabra de Dios nos dice en Salmos 34, 4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Como seres humanos, nosotros tenemos temores en diferentes áreas de nuestra vida. Esos temores nos detienen, no nos deja que nosotros avancemos. No deberíamos nosotros estancarnos, pero muchas veces sucede. Tener miedo es algo natural en nosotros, es algo muy normal.
Pero otra cosa muy diferente es que nosotros nos dejemos dominar por el miedo. Y en esas situaciones tenemos que aprender a pedirle a Dios fortaleza para que nos ayude enormemente para poder cambiar y así nosotros ser diferentes para de ese modo poder superar el miedo. Una persona que se angustia o que se turba a veces se siente pasmada, bloqueada, que no puede hacer nada. Otras veces incluso esta persona puede llegar a la desesperación. Hay muchas razones por las cuales una persona puede sentirse angustiada o turbada. De repente, la pérdida de un ser querido, un accidente, una enfermedad, o cuántas otras razones puede tener una persona para poder sentir ese tipo de angustia o turbación. Quizás incluso hasta escuchar una mala noticia. Cuando eso pase, lo que tenemos que hacer es creer y confiar en el Señor y Él va a tomar el control de la situación que a ti te está afectando. Amén. Amén. Ahora, la segunda promesa: no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. La segunda promesa, Dios te dice que no desmayes porque Él será el Dios que te esfuerza, que te dará fortaleza, que te dará fuerza. La consecuencia natural del miedo es desfallecer, desmayarse, dejar de intentar o que tú veas los obstáculos más grandes de lo que son. El Señor te está invitando a ti, hermano, a recordar quién es Él. Dios que todo lo puede, que está presente en todos lados, que todo lo sabe. El Dios que tiene el control de todo y que Él te puede llenar a ti, de fortaleza. Amén. Amén. El mundo es un campo de batalla. Hay muchas luchas externas que te pueden oprimir, que te pueden enfermar, que te pueden debilitar, te pueden llenar de dolor físico o emocional, espiritual. Podemos atravesar también por diferentes tipos de necesidades materiales, espirituales o sociales. Pero la verdadera guerra está dentro de nosotros. ¿Por qué? Por culpa de nuestra falta de confianza o de fe. Dios desea restaurar tu vida, restaurar nuestras vidas. Pero para que Él pueda realizar esa restauración, nuestro propio carácter tiene que ir cambiando. Tenemos que tener más confianza en Él. Tenemos que procurar siempre obedecer los mandamientos de Dios y así también tener una estrecha relación con el Señor. Practicar la oración, la lectura de la palabra, para que de esa manera tú puedas ser merecedor de todas aquellas promesas que Dios nos está dando. Si queremos tener nosotros una vida libre de temor, llena de gozo, de confianza plena en el poder de Dios, tenemos que dedicar tiempo a conocer a nuestro Dios. Ahora, hermanitos, vayamos a nuestras Biblias, al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 19. Está casi al final del Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 3, versículo 19. La palabra del Señor nos dice en Habacuc 3:19: Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Dios dará fuerza a sus seguidores, una confianza plena en tiempos difíciles. Correrán como ciervos, como venados, a través de terrenos escabrosos, terrenos difíciles o terrenos peligrosos.
Dios ejercerá su justicia y terminará completamente con el mal en su debido tiempo, al retorno del Señor Jesús. Mientras tanto, los creyentes, el pueblo de Dios, necesitan vivir en la fortaleza de su espíritu, confiando también en la victoria final sobre el mal. Todos nosotros necesitamos recibir fuerzas del Señor, porque el desaliento en la vida se puede presentar de diferentes formas para cada uno de nosotros. Una situación familiar que de repente te está desgastando. Puede ser que eso te esté absorbiendo todas tus fuerzas, al punto incluso de desfallecer, de querer desmayar anímicamente, quitándote incluso todas las ganas de seguir. O de repente puede ser también una situación financiera, un desgaste en tu salud, una relación conflictiva con otra persona, u otro tipo de situaciones desfavorables que producen que no quieras seguir luchando incluso. Sucede entonces, o puede suceder, que te sientes dolido, quebrado, abatido, agotado física o espiritualmente. Pero Dios conoce perfectamente tu debilidad. Por eso ha dejado esta promesa aquí en la Biblia para nosotros. Amén. Y el Señor quiere darle fuerzas a los que están cansados. Y Él puede dar fuerza también a los que sienten que no tienen ninguno. La tercera promesa: siempre te ayudaré. La tercera promesa, Dios dice que siempre te ayudará. Dios nos acompaña a nosotros, a cada uno, en todo momento. Nos da valor y nos da auxilio que nosotros necesitamos en todos los problemas o en las situaciones adversas de nuestra vida. Él nos defenderá y nos va a sostener con su mano, con su justicia, frente a aquellas personas que de repente nos quieran hacer daño. Es necesario resaltar una palabra que infunde aquí en este versículo un gran alivio. Y esa palabra es la palabra siempre. Esto significa que Dios no solamente va a estar contigo hoy, sino que estará en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Amén. No importa a qué problema tú te estés enfrentando, seguramente te gustaría tener un amigo a quien contarle todo lo que te preocupa. Alguien en quien tú puedes confiar cuando tú lo necesites. ¿Sabías tú, hermano, sabías tú, amigo, que ya tienes una persona que te puede ayudar en todo? ¿Que tienes un amigo de ese tipo? Sí, lo tienes. Y ese amigo es Dios mismo. El Señor te dice: te ayudaré. La fuerza interior que tú puedes tener, o todas tus capacidades, van a recibir ese suplemento de ayuda externa que proviene directamente de Dios. Dios también puede incluso levantar aliados, es decir, personas que te pueden ayudar en todas las dificultades o en esa guerra de la vida diaria que tú experimentas. Y si no manda de repente algún tipo de auxilio humano, Él mismo puede ponerse de tu lado, lo cual sería incluso aún mucho mejor. Nuestro estupendo aliado entonces es Dios, quien es mejor que toda una legión o todo un ejército de ayudadores humanos. La ayuda de Dios también es una ayuda oportuna. Dios nos dice también en la Biblia, por ejemplo, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La ayuda de Dios es clarividente, es decir, Él sabe dar a cada hombre el auxilio que necesita, conveniente y apto para cada caso. La ayuda de Dios también es muy eficaz en comparación a la ayuda del hombre, que puede resultar ser vana en ocasiones. Y la ayuda de Dios es más que ayuda, porque Él también va a llevar
toda nuestra carga y Él suple todas nuestras necesidades, suple todas nuestras carencias. Ahora, hermanitos, vayamos en la Biblia a Hebreos capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Puesto que somos del Señor, jamás debemos pensar que quedaremos desamparados. Por lo tanto, nosotros estemos contentos con las bendiciones provisorias que recibimos de nuestro Señor día a día. No tenemos que nosotros pedirle permiso a nadie para poder vivir en el favor de Dios, porque ese favor va a llegar como resultado de nuestra comunión con Él. Si nosotros tenemos miedo a Dios, temor a Dios, es decir, respeto, obediencia a Dios, no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie. Si ese temor y ese respeto a Dios es sincero, cualquier persona que quiera hacerte daño, que quiera ser tu perseguidor o que te amenace, va a ser como un león rugiente pero sin colmillos, ni garras que puedan hacerte a ti algún tipo de daño. Y es que hay en realidad mucha gente que quiere perjudicarnos o dañar incluso tu testimonio, levantando incluso hasta falsas acusaciones contra ti. Hasta de repente quieren llevarte a la corte, quieren llevarte a juicio. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad en este mundo, hay mucha crueldad, hay agresividad, desde la verbal hasta la física, de la cual nosotros eventualmente no vamos a poder escapar. Pero nuestra reacción debe prevalecer, nuestro testimonio también debe prevalecer. Así lo afirma la palabra. Y nosotros tenemos que sembrar en nuestro corazón esa confianza que Dios nos está invitando a desarrollar en nosotros. Y si nosotros sembramos esa confianza en nuestro corazón, obviamente que también vamos a cosechar de ella sus frutos. Existe otro punto de vista en este versículo, y es en relación a la forma como el mundo nos trata por el hecho de ser cristianos. En estos versos se nos da ánimo a los creyentes para poder enfrentar la ira y la persecución que el mundo demuestra por aquellas personas que siguen a Cristo. Si alguien entonces te está insultando por el hecho de que tú seas cristiano, o alguien se aleja de ti, te desprecia también por el hecho de ser creyente, acuérdate de este versículo de Hebreos, para que tú puedas obtener fortaleza en la palabra de Dios. Y la cuarta promesa: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La cuarta promesa, Dios te dice que te va a sostener con su mano derecha. Cuando estamos nosotros en medio de las dificultades, es difícil, para nosotros nos resulta difícil ceder todo al control de Dios. Es entonces, si tú tienes esa idea, que vas a empezar a dudar. Puede ser que no estés comprendiendo lo que ocurre. Incluso a pesar de que tú estás haciendo todas las cosas bien, no salen las cosas como tú esperas. Y puedes incluso decir: y Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa todo esto si yo estoy haciendo bien? Estoy yendo a la iglesia, estoy orando, me estoy portando bien. Puede venir esa idea a tu mente. Es bueno, hermanos, que nosotros sepamos que Dios puede permitir todas estas cosas. Incluso Él puede permitir que todo en el mundo alrededor tuyo se derrumbe, porque Él está preparando algo nuevo para ti, que va a ser algo mucho mejor para nosotros. Entonces, cuando Dios en ocasiones pueda permitir que todas las cosas se destruyan alrededor tuyo, Él quiere que tú reconozcas de que debes depender completamente de Él, que debes aprender a decir que Dios es tu sustento.
depender de Él para todo. Si necesitas alimento, Dios te puede proveer. Si estás enfermo, como muchos hemos estado incluso por el COVID, Dios va a ser tu sanador. Amén. Si te hace falta dinero, Dios te dice, mía es la plata, mío es el oro, también te puede proveer. Amén. Si necesitamos compañía, Dios te dice que Él va a estar contigo. Amén. Como seres humanos, entonces es normal que uno puede sentirse preocupado, atribulado, pero también nosotros tenemos que entender que aun cuando nosotros nos podamos sentir de esa forma, hay alguien que te puede dar paz en medio de toda situación, en medio de todo lo malo. Qué bueno sería que tú llegues a casa y dedicar tiempo a Dios, a hablar con Él como si tú hablaras con un amigo, adorarle, cantarle con todo tu corazón, más que con nuestra voz, y decirle a Dios a través de la lectura de la palabra y en oración lo mucho que lo amas o lo mucho que confías en Él. Eso sería lo ideal. Pero puede suceder que en los momentos en los cuales nos sentimos que todo va mal, que de repente nuestros pies van a resbalar por lo difícil de las situaciones que nos están sucediendo, puede resultar que sea difícil para ti tomar ese tipo de actitud o ese tipo de comportamiento. Aún incluso cuando sabes que tu adoración a Dios no debe de cambiar por ninguna circunstancia. Pero es en medio de los problemas en que nosotros tenemos que tener incluso la mayor voluntad de poder orar y adorar a nuestro Dios. La justicia de Dios es un tema bastante profundo, difícil de comprender para nosotros por nuestra limitada capacidad humana. Para nosotros de repente, ocasiones, la justicia podría de repente tener una connotación un poco más personal. Quizás incluso tú ves la justicia en los términos jurídicos o legales y no le atribuimos ese sentimiento de elemento personal asociado a nuestra relación con Dios. Pero la justicia es una manifestación natural de Dios. Para nosotros es difícil comprender de repente cómo Dios es justo y a la vez es misericordioso. La compasión de Dios va a fluir también con su bondad, pero la bondad sin justicia no sería bondad. Dios nos perdona porque Dios es bueno, pero no podría Dios ser bueno si Dios no fuese justo. Y la misericordia es la mayor expresión de la justicia. Nosotros entonces tenemos que aprender a ver esa justicia de Dios en ese sentido. Muy bien, Dios es misericordioso, Dios te perdona los pecados, pero también por su justicia, Dios te pide a ti que tú seas obediente a su palabra. En comparación, la misericordia humana a la vista de Dios es injusticia. La verdadera misericordia paga el precio, pero la misericordia humana es una misericordia atrofiada. Nosotros podemos sentirnos felices porque el que nos ha de sostener, lo que nos ha de sostener no es la justicia o la misericordia humana, sino la justicia y la misericordia divina que vienen de Dios. La bondad de Dios. Un último versículo en esta mañana es, y vamos a buscarlo ahora en las Biblias, hermanos, Isaías, capítulo 41, versículo 13. Isaías 41, 13. La palabra del Señor nos dice en Isaías 41, 13: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando Isaías escribió este texto, el pueblo de Dios necesitaba aliento, el pueblo de Israel de aquella época. Estaban por ser atacados por el enemigo.
Y las palabras de este profeta, del profeta Isaías, fueron de una gran inspiración para ese pueblo. Para nosotros, los creyentes, los cristianos, miles de años después de haber sido escrito Isaías, las mismas palabras nos recuerdan que nosotros no debemos de sentirnos solos, que la maravillosa presencia de Dios puede manifestarse a favor nuestro. Dios quiere recordarnos, hermanos, que nosotros, los creyentes, los cristianos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos sus hijos, que no debemos de tener miedo, que Él nos va a sostener y que la garantía de sus promesas están basadas en su eterna justicia, que la seguridad del sustento de nuestro Señor está anclada, está sustentada en su omnipotencia. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos creyendo en esta promesa? Cuando tú sientas miedo, angustia, cuando te desesperes, de alguna manera, tú le estás diciendo a Dios que no es grande, que no es poderoso. Cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes duda, le estás diciendo a Dios que Él no te puede ayudar, que estás solo, que estás acorralado, que te encuentras sin salida. Y de ese modo nos estamos olvidando o estamos dudando de que Él nos está prometiendo en su palabra que Él va a ser nuestro ayudador. Le estamos diciendo a Dios que no es ni grande ni poderoso. Esa idea tiene que cambiar en ti. Hoy es una oportunidad. Dios te está haciendo una invitación para cada una de las personas que están aquí presentes en el templo y también para cada una de las personas que nos están viendo ahora a través de nuestras redes sociales. Si tenemos miedo, tenemos dolor, tenemos tristeza, las palabras que Dios te da son: no temas, Dios está contigo. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu sustento. Gracias, Padre Celestial, por aquellas infinitas y grandes promesas que tú tienes aquí en la Biblia, en la cual tú nos dices que no debemos tener miedo ni duda, porque tú estarás con nosotros, tú serás nuestro sustento, tú nos ayudarás. Señor, aparta toda duda de nosotros, todo el espíritu de desconfianza, y enséñanos a poder tener una mejor relación contigo, a estar más cerca de ti, a no olvidarnos de leer la palabra, de orar o de congregarnos, para que así, Señor, nuestra relación, nuestra comunión contigo pueda estar más fortalecida, podamos ser merecedores de estas promesas, y también, Señor, para que tú nos infundas ese aliento, sostén y valentía que nuestro espíritu necesita en medio de este mundo que cada vez está más lleno de dificultad, maldad y enfermedad. Escucha, Padre Celestial, las peticiones de nuestros hermanos en la fe de la congregación y también de aquellas personas que nos ven en las redes sociales. Suple sus necesidades de todo tipo, Padre Celestial, pero básicamente nuestra necesidad espiritual y emocional para seguir adelante en esta vida. Gracias, Padre, te damos por todo lo que nos das. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.